Bueno, ¿qué tal? Buenos días, soy Julieta Graciani. Bueno, les traigo un caso clínico de una paciente muy femenina de 68 años que llegó por la guardia consultando por visión borrosa y dolor de su ojo derecho de 10 días de evolución. Como antecedentes personales, la paciente refería un antecedente de un cáncer de mama y actualmente presentaba un cáncer de pulmón con metástasis óseas y la paciente estaba siendo evaluada y seguida por el servicio de cuidados paliativos. Al examen oftalmológico, la paciente presentaba en su ojo derecho una visión de movimiento de mano y a la biomicroscopía presentaba una pupila reactiva, una escleritis temporal y abundantes células en la cámara anterior. La presión intraocular era normal. En ese momento realizamos un fondo de ojo y lamentablemente era difícil de visualizar, había una abundante vitreitis de alrededor de 4 cruces que nos impedía visualizar el nervio óptico, pero sí podíamos observar a nivel del sector temporal inferior un foco blanquecino levemente sobrelevado. En ese momento lo que hacemos por guardia es solicitar una ecografía. Y en la ecografía lo que informa es que la paciente presentaba un leve engrosamiento coroideo a nivel de ese sector temporal y un leve edema periescleral. Entonces, en ese momento se realiza una PCR que se manda a analizar y da positiva para varicela zoster. Se tomó una muestra de humor acuoso y la paciente es derivada por su obra social para iniciar tratamiento con aciclovir endovenoso. Entonces, estamos con una paciente que presenta reacción en cámara anterior, una vitreitis intensa, un foco blanquecino de retinitis y una PCR positiva para varicela. Estamos indudablemente ante un caso de necrosis retinal aguda. La necrosis retinal aguda, su etiología más frecuente es por el virus de la varicela o el virus herpes. Hay distintos criterios diagnósticos, entre los cuales se cumplían la mayoría. Uno o más focos de necrosis bien delimitadas en la periferia retinal, una progresión rápida si no se instala el tratamiento antiviral, una vasculopatía oclusiva a nivel arteriolar y una reacción inflamatoria en cámara anterior y vítreo. El diagnóstico es por PCR de humor acuoso y humor vítreo y el tratamiento clásico es aciclovir endovenoso asociado a la prednisona a las 48 horas. La complicación más frecuente es el desprendimiento de retina y el compromiso del ojo contralateral si no instalamos el tratamiento antiviral. Bueno, acá como podemos observar en esta imagen, lo que vemos es un cuadro de necrosis retinal aguda, en este caso es distinto al nuestro porque se puede visualizar. Vemos los focos de necrosis periférica, la vasculopatía oclusiva y este trabajo de la Academia de Oftalmología lo que evaluó es cómo se llega al diagnóstico y al tratamiento de la necrosis retinal aguda. Lo que se vio es que la PCR es el método diagnóstico y que en esos casos, entre el 80 al 100%, era causado, el agente etiológico era el virus de la varicela y el virus herpes. Dentro de lo que era el tratamiento, se vio que el tratamiento con aciclovir endovenoso y el valaciclovir oral eran ambos aceptables. Entonces la paciente, luego del tratamiento, vuelve a la consulta por el servicio de uveitis a los 14 días y lo que nos dimos cuenta es que la visión había bajado a regular proyección luminosa. Además, la biomicroscopía continuaba la reacción en cámara anterior y presentaba un hipopion y el fondo de ojos continuaba igual, con una vitreitis intensa que no nos permitía visualizar bien y aparte se mantenía ese foco blanquecino en el sector temporal inferior. En ese momento se decide repetir la ecografía y para nuestra sorpresa vemos que había cambiado con respecto a la anterior. Esta es la ecografía 14 días después. Lo que veíamos era en el sector temporal inferior una lesión sólida, sobrelevada, irregular, de reflectividad media, asociada a un engrosamiento coroideo con un desprendimiento de retina seroso, una membrana de hialoides engrosada y flotadores vítreos. Entonces, estamos ante un nuevo diagnóstico presuntivo porque teníamos una paciente que no estaba respondiendo al tratamiento antiviral, tenía una mala evolución, una nueva lesión ecográfica y ante esta paciente con unos antecedentes sistémicos muy importantes sospechamos de un cuadro de metástasis. Las metástasis son las neoplasias intraoculares más frecuentes, por lo general se deben en mujeres, es más frecuente por cáncer de mama, en hombres por cáncer de pulmón o un cáncer de colon, cánceres del tubo digestivo. El principal factor de riesgo es la historia conocida de un cáncer primario y hay un 10% de los pacientes que no se conoce el sitio de
el sitio primario. El tratamiento es multidisciplinario con el oncólogo. Dentro de lo que son las manifestaciones oftalmológicas son varias, entre ellas uveitis anterior, intermedia, unas lesiones en masa, una hipertensión ocular, pseudohipopien y resistencia al tratamiento antiinflamatorio. Hay distintos tipos de metástasis. Las metástasis de coroides por lejos son las más frecuentes y esto se debe a la irrigación del ojo. Después vienen las del iris, las del cuerpo ciliar, y las menos frecuentes son las metástasis retinales. En ese momento nosotros sospechamos que la paciente podría estar cursando con un cuadro de metástasis retinal debido a que simulan una retinitis viral y tienen mala respuesta al tratamiento antiinflamatorio. Generalmente son causadas por un cáncer de mama, cáncer de pulmón, que era lo que nuestra paciente tenía, o un melanoma cutáneo. Tienen muy mal pronóstico. Entonces, buscando en la bibliografía al respecto de este tema, encontré un trabajo retrospectivo que se encontraron solo 8 casos de metástasis retinal, y lo que se vio es que estos pacientes inicialmente el diagnóstico se confundía con una retinitis, se manifestaban como una retinitis viral e inflamatoria. En otros casos se manifestó en un caso como un hemangioma, una membrana neovascular coroidea o un infarto de la capa de fibras nerviosas. La manera de llegar al diagnóstico en 4 de esos casos fue mediante biopsia bajo aspiración con aguja fina, y en la mayoría de los casos, debido al mal estado general del paciente, se prefirió observarlo. Sin embargo, en 3 casos se decidió enuclear al paciente y en un caso colocar una placa de radioterapia. Como conclusión, lo que llegó al trabajo es que las metástasis retinales son muy infrecuentes, tienen muy mal pronóstico a corto plazo, la mayoría fallece al mes. Y lamentablemente nuestro paciente no fue la excepción. La paciente no volvió a los controles y nos enteramos que falleció al poco tiempo. Entonces, a modo de discusión, lo que yo le quería preguntar al doctor es qué diagnósticos diferenciales podríamos plantear en este caso, si acaso coexistieron 2 patologías al mismo tiempo, una necrosis retinal aguda y una metástasis, cuál es el valor predictivo positivo de la PCR, si es necesario acaso realizar una biopsia retinal y cuál es la resistencia al tratamiento con aciclovir endovenoso. Bueno, sí. No salió el gracias. Bueno, la verdad que el caso es muy desafiante, obviamente. Yo también hubiera pensado en necrosis retinal aguda frente a un cuadro de retinitis necrotizante periférica de reciente comienzo, con vitreitis y con ese cuadro inflamatorio vascular, etc. La verdad que el diagnóstico primario que han establecido como presuntivo está bien. Sí. Creo que nadie hubiera discutido que un paciente con PCR positivo para zóster y una clínica altamente sugestiva era indicación de tratamiento endovenoso con aciclovir. La resistencia al tratamiento con aciclovir es inexistente prácticamente. Esto es un dato muy importante. Cuando un paciente uno tiene la sospecha de necrosis retinal aguda, ya sea por simple o por zóster, la resistencia al tratamiento es casi inexistente, a pesar de los años que han pasado que tratamos a estos pacientes con aciclovir endovenoso. Así que el hecho de que no haya respondido ya hace realmente que uno tenga que replantear fuertemente esa presunción diagnóstica de zóster. En cuanto a la sensibilidad de las PCR, sí, la verdad que falsos positivos. No es que tenés falsos positivos, vos tenés PCR positivas en pacientes que no están enfermos. Y de hecho nos ha pasado con toxoplasmosis, que tuvieron PCR positiva para herpes simple y eran toxoplasmosis. Bueno, la convivencia de las 2 patologías es cuestionable. Y lo de la biopsia, obviamente, que el diagnóstico definitivo lo hubieras tenido con la enucleación de ese ojo. Por ahí, si sabes dónde está el fiambre, lo podés ir a buscar y le saca el ojito y vemos. Pero bueno, la verdad que el caso es muy interesante y lo más probable es que esto realmente haya sido esa rareza de metástasis retinal. Sí. Julieta, hola. Arrancaste bien arriba, entraste y eso está bueno. Esa energía aparte la mantuviste durante toda la charla y eso siempre capta la atención. Con lo cual eso está muy bueno. Los slides estaban muy limpias y muy bueno. Una cosa es lo mismo que le dije a ellas anteriormente, despegate un poco más de las slides, porque de hecho también, y olvídate un poco el puntero.
Sí. Salvo en casos muy puntuales. O si pones un paper y querés que se vea algo, remarcás solamente eso y ya todos vamos a ir viendo ahí. Porque entre que mirabas el puntero Sí, y veías a ver dónde le ibas a apuntar, y aparte hay esa cosa que hay que apuntarle, no hay que apuntarle a nada. O sea, vos tirás acá abajo y pasa igual, salvo con el puntero. Pero entre que pasaba eso y demás, y aparte metías 350E cada 2x3, porque te distraías. La idea siempre es la misma. El slide no tiene que ser un distractor ni para el público ni para el speaker. La palabra en inglés está muy buena, tiene que generar engagement. Entonces es como tanto para vos como para nosotros. Cuanto menos te ates ahí, mucho mejor. Y esa energía que ibas manteniendo la acompañás con los gestos, con lo cual transmitías captás mucho la atención. Así que esto está buenísimo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bien.